Gloria al Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Cuando lo tenga, manifiéstelo con amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oramos a Dios. Padre bueno, maravilloso y poderoso Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el dueño absoluto de nuestra vida, Señor, el todo, Señor, en nuestro diario vivir. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que uses mi vida, Señor, de la manera que a ti te plazca. Padre glorioso, Señor, que esta palabra bendiga, edifique los corazones de cada uno de los oyentes, los presentes en este lugar, tu casa de oración, y los que están, Señor, allá, Padre, en casa, siguiéndonos a través de las redes sociales, a través del Facebook, puedan recibir una palabra de aliento, una palabra de consejería. Que el propósito fundamental que sea tu palabra, Señor, direccionando, Padre, nuestra vida, nuestro corazón en tu caminar, Padre glorioso, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy hablaremos del tema conocer a Dios y ser conocido por Dios. Amén. Conocer a Dios y ser conocido por Dios. Hablaremos de la diferencia que hay entre conocer a Dios y ser conocido por Dios. Dice su palabra: yo soy el buen pastor. Está hablando el Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De parte de Dios a nosotros, dice que Él nos conoce y nosotros debemos conocerle. La pregunta es, antes de desarrollar este tema, ¿qué tanto conocemos a Dios? Cuando conozco a Dios, cuando digo que conozco a Dios de manera profunda, soy conocido también por Él. Hay diferencia entre el pretender conocer a Dios y ser conocido por Dios. Cuando conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, soy conocido por Dios. Tenemos principios y tenemos valores. Si hay algo en tu vida, en tu corazón, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que absorbe la totalidad de tu vida, de tu atención, de tu tiempo, eso quiere decir que eso que absorbe para ti, que llama la atención, que pasas tiempo dedicado en eso, quiere decir que es lo más importante para ti, no es Dios. De esta manera podemos conocer, hermanos, aleluya, saber que tanto conocemos a Dios, que sea Dios el primer lugar en mi vida. Amén. Que aparezca yo en el radar de Dios, que esté yo en la lista de Dios como uno de sus hijos conocidos por Dios. Dios dice: puedo confiar en este mi hijo, puedo confiar en esta mi hija, en este joven, en esta señorita. Lo conozco, sé quién es, sé cómo piensa,
sé que hay en su corazón, sé que después de todas las cosas que pase, todavía honrará mi nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele ofrenda de palma al Señor y dígale al Señor que le dé ánimo. Aleluya, sonría, Cristo le ama. Que la palabra de Dios, hermanos, se mueva en nuestros corazones. ¿Qué dice el libro de Job 1:8? Para que entendamos, hermanos, cuando Dios, hermanos, nos conoce, ¿qué tanto puede confiar en nosotros? Job, libro de Job, capítulo 1:8, dice: y Jehová dijo a Satanás, no le dijo a ningún gobernante, no le dijo a ningún rey, le dijo al mismo enemigo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, estoy en el 7, de rodear la tierra y de andar por ella. El 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Dios conocía a Job como el libro abierto en sus manos. Dios, hermanos, quiere, alabado sea el nombre del Señor, que nosotros le conozcamos a Él por lo que es Él para nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que adora al Señor, hay mucha gente que sirve al Señor, pero no le conoce tal y como es Él. Necesitamos tener una cercanía con nuestro Dios para conocerle. Cuando Dios le dice al mismo enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Habían muchos hombres que decían creer en Dios, servir a Dios, pero de entre toda esa multitud, dentro de toda esa numerosa cantidad de hombres, le dijo Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Solo uno entre el montón, uno entre mil. ¿Por qué, hermanos, Dios le dice esto al enemigo? Le está diciendo: Job es de los míos, por este varón yo me juego mi honor, no me va a defraudar, no me va a deshonrar, no va a renegar de mí. Cuando esté pasando prueba, va a estar confiando en mí, va a permanecer a mi lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y es precisamente lo que Dios quiere, que le conozcamos a Él tal y como Él es para nosotros. No le sirvas, no le alabes, no le adores al Señor solo por lo que recibes de Él. Tienes trabajo, tienes salud, tienes familia, tienes hijos, tienes bendición y los múltiples favores de Dios. Más bien debemos adorar a Dios, servirle a Dios por lo que Él es para nosotros. ¿Qué es para nosotros? Nuestro Dios, nuestro Padre, el dueño absoluto de nuestras vidas. Dele ofrenda de palma al Señor. Alábele porque Él vive. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios es tu Padre. Dígale. También agréguele: te guste o no te guste. ¿Qué padre tan padre tenemos nosotros? ¿Sí o no? ¿O me va a dejar solo en esta expresión? ¿Qué padre tan padre tenemos nosotros, hermanos? Solamente venimos a este lugar, a su casa de oración, le dedicamos, hermanos, 2 horas completamente a Él, pero Él nos dedica las 24 horas del día a nosotros. Es un Dios tan grande, tan bueno, y tenemos que ser agradecidos con Él. Había muchos en la tierra, pero nadie era como Job. ¿Cómo era Job? Mismo Dios da testimonio de Job: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
tenemos estas 4 cualidades que tenía Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay cualidades, hermanos, aleluya, que hacen ver a un verdadero hijo de Dios, hermanos, que realmente conoce a Dios y Dios lo conoce a él. Yo quiero extender un poquito, hermanos, aleluya, esta introducción. Por favor, acompáñeme a Job 42:2 y de ahí nos pasamos al 5. A primera instancia parece que Job, hermanos, no entiende lo que está pasando, aquella prueba que está pasando. Y por cierto, fue muy dura aquella prueba. A usted no quiere que ni uno de sus hijos se le muera. A Job se le murieron los 10 en un solo día. Devastado totalmente, en familiar, en lo material y aún en su mismo cuerpo. El 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, yo conozco que todo lo puedes. Él sabía que era un Dios poderoso, pero como que todavía no hay una profundidad, no hay un conocimiento de parte a Job. ¿Qué está haciendo en medio de la prueba? Se está dejando llevar por Dios. Tal vez Job leyó, hermanos, que Dios es un Dios fiel, grande y misericordioso, y sabía que no lo iba a dejar solo en medio de aquella prueba. Me impacta a profundidad, como dice el versículo 5, mismo capítulo, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo? Había escuchado que eras un Dios poderoso, fiel, misericordioso, pero ahora no solamente estoy convencido porque lo escuché en su momento dado, ahora dice: mis ojos te ven, o sea, te conozco. ¿Cómo pudo, hermanos, Job conocer más a Dios? A través de la prueba. Si alguien está pasando pruebas, si alguien está pasando circunstancia difícil, déjame decirle que hay un propósito de parte de Dios a su vida. Es para que se acerque más a Él y le conozca todavía aún más. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Había escuchado que era un Dios fiel, poderoso, real, misericordioso, pero dice: ahora te conozco. Otro varón, hermanos, que habla la palabra del Señor, David, que andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Dios puede decir: este me ama, ama lo que yo amo, valora las cosas, las obras que yo hago en su vida. Salmos 27:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Santo es su nombre. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué está diciendo David? No me quiero aislar de ti, no quiero estar ni un momento solo. Por mí mejor si todos los días estoy en la casa de Jehová. Tenía amor a Dios. Esto es lo que diferencia a un hombre, a una mujer que conoce a Dios, que quiere estar cerca de Él, que le ama, que ama su casa, ama la obra, ama el ministerio, el liderazgo, el talento que Dios le ha dado. Y hermano, solo lo que pasa por la mente de ese hombre, de esa mujer, es estar cerca del Señor. Yo pregunto, ¿reunimos esas cualidades? ¿O venimos como los niños de primaria a regañadientas al culto? David no se quería salir, hermano, no se quería despegar de la presencia de Dios. Una cosa demandado, se había propuesto en su corazón siempre buscar la presencia de Dios, estar en la casa de Dios todos los días de su vida. ¿Y a qué venimos nosotros? Lo mismo que hacía David, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Venimos a adorar su nombre, sentimos su presencia, Él nos habla, edifica nuestros corazones. Venimos angustiados. ¿Y cómo salimos? Salimos fortalecidos, salimos llenos de su palabra, salimos llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es beneficioso para nosotros estar en la casa de Dios.
Estar cerca, hermanos, del Señor es importante. Otro siervo que Dios habla, Enoc caminó con Dios. Creo que nuestro pastor debe estar bien contento. Aquí salió su nombre. Y el Junior también. Este varón ya no es para que esté en la tierra, dijo Dios. Dice que no caminó con Dios. Era un hombre consagrado, temeroso. Me imagino que le ganó a Job. Job pudo resistir en medio de la prueba, hermano, soportó, no renegó de Dios. Al contrario, cuando se encontró totalmente devastado, dice que adoró a Dios. Pero Enoc dice que caminó con Dios. Para caminar con Dios y que Dios se lo llevase vivito, podemos entender que era un hombre, hermanos, aleluya, totalmente perfecto, recto, un hombre obediente, un hombre fiel. Había entregado su vida, su corazón totalmente a Dios. Y dijo Dios: este varón solo quiere estar conmigo. Creo que sobra aquí en la tierra, mejor me lo llevo. ¿Y a quiénes va a llevar el Señor, hermanos? A los que conoce. Hay una pregunta que debe resonar en nuestra mente en esta tarde, hermanos. ¿Qué tanto conozco a Dios? Cuando sabemos que conocemos a Dios y Él nos conoce, cuando solamente queremos estar cerca de Él, cuando pasas más tiempo, hermanos, con alguien más que Dios y no le das el primer lugar a Dios, entonces podemos decir que no le conoces o no quieres conocerle, porque puede existir por ese lado que tú no quieres conocerle a Dios. Dios en su corazón quiere que le conozca. El versículo que leímos al principio dice: yo soy el buen pastor. Él tiene sus ovejas, Él conoce sus ovejas, y mis ovejas me conocen. O sea, hay un conocimiento pleno de parte de Dios hacia nosotros que somos las ovejas, y nosotros debemos de conocer a Dios. Pero a veces solo está cumpliéndose, hermanos, cumpliendo el 50%. Dios nos conoce, pero nosotros no le hemos alcanzado a conocer a Dios por lo que es para nosotros. ¿Tiene más importancia algo o alguien más que a Dios en tu vida? Entonces no le conoces. Y le voy a poner un ejemplo. María y Marta, cuando Lázaro, su hermano, murió, ¿qué es lo primero que hicieron cuando Jesús vino a ellas? Le reclamaron: maestro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. Para ellas era más importante la presencia física, creer en el poder de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lloró. Si yo conozco que el que está conmigo tiene el poder para resucitar, hermanos, aleluya, a los muertos, yo danzando de contento. Pero María y Marta no habían entendido todavía el propósito por el cual Jesús, cada vez que pasaba cerca de Betania, dice, aprovechaba a estar con ellos. Eran sus 3 íntimos amigos. Me imagino que cuando Jesús llegaba a la casa de María y Marta y Lázaro, no llegaba, hermanos, a decir: fíjate que sané a la suegra de Pedro, sané y liberé al endemoniado gadareno. No, Él no llegaba a platicar de los milagros que Él hacía. Yo quiero pensar eso. Yo quiero pensar que el Señor llegaba a platicar con ellos, hermanos, cosas más preocupantes. Yo creo que Lázaro se sentaba a su lado y le decía: Señor, ¿cómo será ese momento cuando estés en la cruz? Algo más íntimo. María y Marta, hermanos, no aprovecharon el tiempo. Todas las ocasiones que Jesús estuvo en su casa, tuvieron el tiempo para preguntarle, para que Él les diera, hermanos, aleluya, les dieran a conocer con Él. Pero ¿qué hicieron? No aprovecharon. Y cuando el Señor vino hacia ella, lo primero que hicieron es
reprocharle. La gente que le reprocha al Señor cuando está pasando prueba, la gente que se queja, que reniega, que está pensando estancarse, que está pensando, hermanos, volverse atrás, déjeme decirle que tristemente, y se lo digo conforme a la palabra de Dios, no ha conocido a Dios. Job no hizo eso. Job, cuando se encontraba totalmente devastado, y la mujer le dijo: todavía mantienes tu integridad con tu Dios, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Dijo el siervo Job, encontrándose en esa situación crítica: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuántos se atreven a decirle: Señor, gracias porque estoy pasando prueba, estoy pasando situación, pero yo creo que tú estás conmigo, tú me conoces y quiero conocerte, aun si esta prueba va a traer un propósito para acercarme, conocerte más? Señor, a ti sea la gloria. Dele ofrenda de palmas al Señor, a su nombre, déselo con gozo. Aleluya. Muchas veces no entendemos. Los discípulos, aleluya, en el libro de San Juan, no solamente le pasó a hermanos a una persona. San Juan 14:8, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Le dijo Felipe era uno de sus discípulos: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Era Dios hecho carne. Estaban cerca de él, hablaba con él, comía con él, caminaba con ellos, y todavía no le conocían. Hay gente que está en el camino del Señor, lo tiene de cerca al Señor, puede hablar con el Señor, puede caminar con el Señor, aleluya, y no le conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocían a Dios. Estos hombres, hermanos, que realmente conocían a Dios porque tenían una relación íntima con Dios, y Dios les conocía a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Conocer a Dios y ser conocidos por Él. San Juan 17:3, que dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esa es la oración de Jesús por sus discípulos. Aleluya. Antes de ser elevado en medio de las nubes y llegar al Padre, Jesús oraba por sus discípulos a Dios y le decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La oración de Jesús al Padre: que te conozcan a ti a través de mí, bendito sea el nombre del Señor. Está intercediendo para que le conozcas más, hermano. Jesús está de rodillas y está intercediendo y le dice: que no reniegue, Padre, ayúdale, dale fuerza, que no se vuelva atrás, que no se estanque, que no tenga pensamiento negativo. Al contrario, que se acerque más a ti, que te conozca más de lo que te conoce aún. ¿Está intercediendo o no el Señor por nosotros? Después de que Jesús, hermanos, hizo esta oración y subió a los cielos, Pedro iba a creer más en Él, iba a confiar más en Él, iba a tomar bien en serio su palabra, sus consejos, porque en el momento que el Señor le dijo: Simón, Simón, yo he rogado a Dios por ti, para que cuando llegue ese momento de la tentación no te falte tu fe. Le estaba dando una palabra de advertencia y no le creyó. No entendía lo que el Señor le decía, pero después, hermano, de su partida del Señor, Pedro iba a confiar más en Él, iba a creer más en Él. Después de ser un discípulo de carácter fuerte, los libros de los Hechos testifican que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos.
Otro iba a dejar de pedir, hermanos, aleluya, que descendiese fuego del cielo para que consumiese toda aquella gente que no quería recibir al Señor. Mire qué errores de parte de los discípulos. Tomás iba a dejar de ser un incrédulo, porque dijo Tomás, hasta que no viese, dice, la seña en sus manos, donde fueron traspasados los clavos, y no metiese mi mano en su costado, no creeré. Ya las hermanas, hermanos, ya las mujeres que estaban cerca de Jesús, que habían conocido al Señor, ya habían dicho que el Señor ya había resucitado. Qué incredulidad tan grande en Tomás. ¿No será que así estamos nosotros? ¿No es lo mismo que sepas que hay Dios? Porque hasta el mismo diablo sabe que hay un Dios grande y poderoso, más poderoso que él. Es muy diferente saber que hay Dios a conocer a Dios. Aleluya. Yo le pregunto, ¿usted conoce a su vecino? Puede que no conozca a su vecino. Usted sabe que su vecino es profesional, tiene una carrera, trabaja en gobierno, tiene un carro rojo, último modelo, es un hombre de comodidad, de lujo, tiene 3 hijos, pero es lo único que usted conoce. Es un conocimiento, hermano, superficial, sin vínculo, sin profundidad, sin una relación personal. Aleluya. Esto es como los novios cuando tienen 2 meses de conocerse en la relación del noviazgo, y después de 2 meses dice la muchacha, ya me quiero casar porque lo amo, es el amor de mi vida. Ni lo conoce. La misma mamá dice, te va a hacer la vida de cuadrito, es flojo, no le gusta trabajar. Sí, pero lo amo y me quiero casar. Y después se casan y directo al fracaso. ¿Qué trato de decirle con esto? Que debe haber un conocimiento pleno. Que Dios te conozca a ti y que tú le conozcas a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendice su nombre. Hermanos cristianos que llegan al culto, se sientan, alaban, escuchan la palabra y se van, y no tienen un vínculo con Dios, una relación personal con Dios, una comunión plena con el Señor. Ora una vez al día, ayuna una vez al mes, lee la Biblia solo cuando se acuerda, no testifica, no predica, menos que, hermanos, se gane una alma. Este tipo de gente, hermanos, no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios, hermanos, sabe, valora, ama lo que Dios ama, cumple, hermanos, con los mandamientos de su palabra. Sabe que él, como creyente, como hijo de Dios, tiene que testificar de la grandeza de Dios, tiene que predicar el evangelio para que las almas vengan a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe cuál es su deber, su responsabilidad. Job se dejaba llevar por Dios. Él sabía que tarde que temprano le iba a dar la victoria, lo iba a bendecir. Y usted sabe de qué manera Dios bendijo a Job. Hay un punto muy principal en este tema, en este pasaje que estamos viendo: un conocimiento de un fruto de un vínculo diario. Que estemos todos los días cerca del Señor, que no nos aislemos de su presencia, que no nos separemos, que no, hermanos, aleluya, desmayemos, que no menguemos en la oración, en la lectura de la palabra, en el servicio. Que nos mantenga todas estas cosas ocupadas cerca, hermanos, de nuestro Dios. Todos los días, dice la palabra de Dios, hablando de Job, todos los días, todas las mañanas ofrecía holocaustos a Dios. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Él y su mujer. ¿Cuántos holocaustos eran en total? 12. Porque decía, quizás alguno de mis hijos habrá pecado contra Jehová, ofreceré holocaustos a Dios. Cuidaba, hermanos, cada día, cada mañana.
Si tú sientes que en algún día de la semana se te hace pesado, estás haciendo las cosas en contra de tu voluntad, aún en el servir a Dios, déjame decirte, no le conoces a Dios todavía. Cada uno, hermano, de los que servimos a Dios, nos esforzamos por conocerle más a Dios. Me esfuerzo por conocerle más a Dios. Quiero estar cerca de Él, porque estando cerca de Él lo tenemos todo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dele ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Todos los días busquemos de la presencia de Dios. Dios sabe quién le conoce y quién no. Trasladémonos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo le habla una de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia, la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Qué precioso que Dios te conozca y testifique, amén, quién eres tú. ¿Ya estamos allí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es bonito cuando alguien te halaga con palabras como: qué bien te ves, eres un hombre exitoso. Pero las palabras de Dios sobrepasan las palabras del hombre. Que Dios te diga: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, aleluya. Eso es de mucho que ver. Eso quiere decir que Dios te conoce. Le decía a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia, hermano, que trabajaba, hermano, se esforzaba, era paciente. Una iglesia de discernimiento, porque dice: has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia de presencia de Dios, discernimiento. Que Dios te diga: yo conozco quién eres, y te hable por tu nombre. Es precioso, ¿sí o no? Yo conozco que eres un hombre valiente, esforzado, fiel, temeroso. Pero que te lo diga mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, yo conozco lo que hay debajo de ese traje, de esa vestimenta. Yo conozco ese corazón. Yo conozco lo que está en tu mente. Un varón, una dama, un joven, una señorita que le ama, que quiere estar cerca de Él, que anhela estar cerca de Él, anhela estar en su presencia. Qué precioso. Pero qué tal cuando decimos: otra vez culto, otra vez vigilia, y se te hace cansado y llegas y estás pero en contra de tu voluntad. Yo le pregunto: ¿eso le agrada a Dios? No. Y aunque tu hermano te esté preguntando: hermano, ¿cómo te sientes? ¿Verdad que el culto, el que se lo está preguntando, está contento? Y le dice: ¿verdad que el culto está de victoria, está de presencia de Dios, es glorioso? Y usted le dice: sí, hermano, sí, gloria a Dios. Pero por dentro dice Dios: yo conozco que las palabras que estás diciendo no son verdad. Es que Él nos conoce. Amén. Él nos conoce. El que está a tu lado no te conoce, pero dice la palabra de Dios que Él conoce todo intento de pensamiento y escudriña los corazones. Y cuando venimos a este lugar, sabemos que Dios no se le pasa nada por alto. Sabemos que el Señor conoce si venimos, hermanos, con poca fuerza, si venimos, hermanos, desanimados, si venimos atribulados. El Señor conoce cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestro corazón. Qué precioso que el Señor te diga: conozco que eres un auténtico hijo, conozco que eres obediente.
que eres un hombre o una mujer apartado del mal, como le dijo a Job. Pero está lo otro: te conozco, eres un falso en tus palabras, realmente no es lo que eres. En tu corazón hay otra cosa, hay odio, rencilla, hay celo, hipocresía. Porque Dios conoce si hay cosa buena o cosa mala en nuestro corazón. A su nombre. Conoce la esencia en ti. Si verdaderamente le amas, le eres fiel, si obedeces su palabra, si vives su palabra, si eres temeroso de Dios. Entonces hay una pregunta: ¿qué puedo hacer para estar en la lista de los que conocen a Dios y Él lo conoce a ellos? ¿Qué puedo hacer si no estoy en esa lista, si no estoy dentro del radar de Dios? Vamos a ver qué dice libro de Primera de Corintios 8:3, por favor, hermanos. Declare que Dios le está hablando a su vida. Aleluya. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuál es el requisito para que Él nos conozca a nosotros? Amarle. Y cuando preguntamos ¿cuántos aman a Dios?, todos van a decir amén. Amar a Dios, hermanos, encierra muchas cosas. Amar a Dios, hermanos, es sufrir, soportar, luchar, esforzarse. Amar a Dios, hermanos, es estar cerca de Él. Es como el padre, hermanos, en lo humano. Un hijo que ama a su padre, cada vez que lo llega a visitar, se alegra, le dice: papi, mami, pasa, siéntate, ponte cómodo, ¿qué te traigo? Un agua fresca, un postre, ¿ya comiste? Lo atiende, le da su tiempo. Pero el hijo, hermanos, o la hija que no ama a su padre, es otra vez mi papá. No lo ama. Y hasta puede recibirlo, hermanos, con un saludo fingido: papito, qué bueno que veniste. Pero por dentro dice: ¿hasta qué hora se va a ir mi papá? Y ciertamente es eso así. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El requisito, la clave es amar a Dios. Aleluya. Por eso David amaba a Dios, amaba su casa, hermanos, de oración. No quería salirse de su presencia, quería estar todos los días, hermanos, cerca de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que David andaba conforme al corazón de Jehová. Si yo preguntase: ¿cuántos queremos andar conforme al corazón de Dios? Yo anhelo, tú debes anhelar andar conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amar a Dios, ese es el requisito, la clave. Amar su obra, amar lo que haces. Si estás perdiendo ese amor, esa devoción en el llamado, el ministerio que Dios te ha dado, el liderazgo, el cargo que ocupas, si no lo haces, hermano, si no le estás sirviendo en ese cargo, en ese liderazgo, en ese ministerio, con amor, con entrega a Dios, déjame decirle, está dejando de conocer a Dios. Estos hombres verdaderamente, hermanos, amaban a Dios y querían estar cerca de Él. Amar a tu prójimo, amar a tu familia. Si tú amas a Dios con desesperación, eres conocido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es de la manera positiva que dice Primera de Corintios 8, aleluya, 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Veamos y observemos que dice Primera de Juan 4:8. Adelantito. Santo es su nombre. Primera de Juan 4:8. ¿Y qué dice, hermanos? El que no ama, porque Dios. Y cuando hablamos, hermanos, y vemos aquel pasaje, aquel capítulo de Corintios, de nada sirve, en vano es que yo profetice, hable en lengua y haga cuánta cosa, si no tengo amor, nada soy.
El amor es la clave para conocer a Dios. Lo contrario, Corintios, hermanos, el apóstol Pablo lo dice de manera positiva, y hermanos, Juan lo dice de manera contraria, negativa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero es lo mismo. De la manera que tú lo veas, el requisito es amar a Dios, es tener un conocimiento pleno de entender que tengo que pasar tiempo cercano con Dios. Bendito sea su nombre del Señor. La forma de cómo poder conocer a alguien es pasar tiempo con esa persona. Lo mismo pasa, hermanos, con el conocimiento que podemos tener de nuestro Dios. Tenemos que pasar más tiempo en oración. Tenemos que consagrar nuestra vida para acercarnos más a Dios. Tenemos que estar, hermanos, en meditación en su palabra. Tenemos que procurar, hermanos, que las veces que tengamos la oportunidad, el tiempo de estar en su casa del Señor, lo estemos. Que no haya nada que nos llame, hermanos, más la atención que a Dios. Que no haya nada, hermanos, más importante en nuestra vida, en nuestro corazón, que el primer lugar lo ocupe Dios en nosotros. Porque hay muchos matrimonios fracasados. Fueron novios unos cuantos meses y después de casados sale el mal genio. Una discusión, un detalle. ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice la esposa? Yo no conocía que eras así. Cuando éramos novios eras detallista, amoroso, responsable. Me bajabas la luna y las estrellas, y ve ahora el hombre que tengo. ¿Por qué? Porque faltó conocerse. Y repito, toda aquella gente que retrocede, toda aquella gente que se estanca, toda aquella gente que reniega, hermanos, de lo que le está pasando, no conoce a Dios. Vamos al libro de Mateo 7, 22 y 23. Avanzamos. Bendito sea el nombre del Señor. Grande sorpresa se llevará mucha gente en ese día. 7, 22 y 23 de Mateo. ¿Qué dice? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el 23? ¿Le conocían? Hablaron de él, predicaron de su palabra, sanaron enfermos en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre. Sabían que él era un Dios poderoso, fiel, pero nunca le conocieron. Y la respuesta está aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. Qué tristeza, hermanos. Aleluya. Qué impacto. En ese momento se va a llevar tremenda sorpresa. Por eso es importante que estemos cerca del Señor, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Mencionaban su nombre y Él les dice: no los conocí. Sus nombres no está escrito en el libro de la vida. Muchos llegarán y le dirán: Señor, aleluya, gloria a tu nombre, por fin estamos juntos, pero solamente un ratito para entregar cuentas. Lo quedará viendo el Señor y le dirá: me vas a disculpar, pero no te conozco. Tu nombre no está aquí. Señor, ¿acaso no te acuerdas que en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos señales, prodigios? Señor, tú sabes nuestra vida. Le dirá el Señor: no los conozco.
apartados de mí. El Señor conoce quiénes son sus hijos, que realmente le aman, que realmente le conocen, que realmente no lo van a defraudar como Job, que no van a renegar de él, que se van a mantener creyendo en él. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese que el Señor todo lo conoce. Aleluya. Mateo 25:12. Avanzamos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que buscaban presencia de Dios, 5 que amaban a Dios, amaban, hermanos, el llamado que Dios les había hecho. 5 vírgenes preparadas, apercibidas, no solamente aceite en sus lámparas, sino también en sus vasijas, todo lo contrario de las insensatas. Y cuando el Señor vino, querían hacer algo fácil. ¿Por qué no nos dan de vuestro aceite? Para que también nuestras lámparas tengan aceite. ¿Qué dijeron las prudentes? Más bien ir, dice, y comprar lo que venden. En ese corto tiempo que ellas fueron a comprar aceite, dice, vino el Señor. ¿Y quiénes entraron con él? Las que estaban preparadas. Dios quiere que sus ovejas, Dios quiere que su iglesia le conozca y que se prepare. No te conformes con solamente echar chispita de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Dice que estas mujeres eran mujeres insatisfechas espiritualmente hablando. Tenían, hermanos, suficiente aceite en sus lámparas, pero también guardaban, mire qué intelectas, qué sabias, aparte, como una opción B, en sus vasijas más aceite. No dejes que el aceite que simboliza la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, se escasee en tu vida. Si sientes que ya no tienes ánimo, si sientes, aleluya, que ya no hay gozo al venir a la casa del Señor, que ya no vienes con ese amor, ya no vienes con esa pasión, ya no vienes con esa entrega al Señor, que cantas nada más por cantar para que alguien no vea que no estás cantando, que ya no lo haces con toda tu fuerza, se está perdiendo esa cercanía de ti hacia Dios. Anhela conocerle cada día más y más al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Mateo 17 al 20? Y no quitamos el dedo del renglón, Él los conoce. Mateo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta fe? ¿Fuerzas? ¿Qué nos falta? Estás en la casa de Dios, y lo que te haga falta a ti se lo puedes pedir a Él, creyendo en Él, y se te será dado. ¿Cuántos bendicen su nombre? Lo tenemos todo. Lo tenemos todo en el Señor. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. El conocimiento profundo basado en el amor da fruto.
Repito, el conocimiento profundo basado en el amor da fruto. Si usted conoce a Dios, ama a Dios, quiere estar cerca de Él, anhela siempre estar cerca de Él y no aislarse de Él, hermano, usted va a ser un hombre o una mujer que dé mucho fruto para su gloria y su alabanza. Cuando usted vaya por la calle, alguien le va a escuchar como usted, hermanos, aleluya, se expresa y le van a decir: me parece que eres cristiano. Diga como el apóstol Pablo: no parece, soy. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Un conocimiento pleno, un conocimiento cabal. Hermanos, no reniegue cuando esté pasando prueba. No reniegue cuando esté enfermo. No deje de servir cuando tenga problemas, cuando esté pasando lucha. Soporte, esfuércese en todo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y quiero ir terminando ya con esta porción de la palabra. Primera de Juan 4:7. Pronto estaremos orando al Señor, dándole gracias por esta palabra. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál fue nuestro tema? Conocer a Dios y ser conocido por Dios. Que tú le conozcas más de que lo conoces. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te conozco. Que tú le conozcas más. Ese sea tu deseo. ¿Cómo le vas a conocer? Estando cerca de Él. No solamente vas a saber quién es Él, lo vas a conocer como el Dios que es: grande, poderoso, fiel, verdadero, misericordioso. Póngase de pie en esta noche. Santo es el Señor. Dígale en su oración: anhelo conocerte más, Dios. Todo lo que tenga que ver con conocer más a Dios, anhelo estar cerca de ti, oh Dios. Anhelo amarte más, oh Dios. ¿Con qué clase de amor conocemos a Dios? Que no sea ficticio, que sea un amor leal, cabal. Hónrale en lo pequeño y lo grande. Búscalo, ámalo, mantente cerca de Él, no te suelte de su mano.